o destruir lo hecho, pues a partir de la ejecutoria de esa sentencia se podrá cumplir por un tercero de manera coercitiva y de manera forzada. Si es una obligación de suscribir el documento, pues si no la firmó el ejecutado, lo hará por él el juez. Si es una obligación de no hacer y ordenaron destruir lo hecho y no destruyeron los hechos, se podrá hacer por un tercero, siempre y cuando el ejecutante lo pida y no haya pedido subsidiariamente perjuicios compensatorios y moratorios. Si es una obligación de hacer, de ejecutar un hecho, si no lo ejecuta el ejecutado, la hará en su nombre por un tercero, previa solicitud del ejecutante, siempre y cuando no haya optado finalmente por perjuicios compensatorios y o perjuicios moratorios. De tal manera que esta situación número 3 tiene una enorme similitud o semejanza frente a la situación número 2 cuando el ejecutado guarda silencio. Porque cuando el ejecutado guarda silencio se profiere un acto interlocutorio que ordena seguir adelante con la ejecución en la manera como corresponda y ordenada en el mandamiento de apremio. Ordenará la liquidación del crédito, ordenará el remate, el avalúo, condenará en costas y ordenará su práctica, su liquidación. Y fíjense ustedes que en la situación número 3, exactamente eso es lo mismo que se ordena aquí en la sentencia. La diferencia, diríamos nosotros, es que estriba en la clase de providencia judicial. En la hipótesis número 2 es una providencia interlocutoria. En la hipótesis número 3, cuando hay excepciones de mérito, es una sentencia judicial, porque ahí se tiene que pronunciar sobre las excepciones de mérito. Es decir, es una especie de sentencia declarativa. Bien. Diríamos nosotros entonces allí, haciendo un resumen de las etapas del proceso ejecutivo en tratándose de la oposición, de esta tercera situación que es oposición, formulación de excepciones de mérito, tendríamos entonces demanda, mandamiento de pago, perfeccionamiento y consumación de medidas cautelares, notificación del mandamiento de pago, traslado al ejecutado para que ejerza su defensa y allí propone excepciones de mérito. Es la situación que estamos desarrollando. Vencimiento de ese término, 10 días a partir de la notificación del auto, que así se dispone, de traslado al ejecutante para que se pronuncie en relación con las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado y aporte y pida pruebas como tal. Vencido ese traslado, si el proceso ejecutivo es de mínima cuantía, se dictará auto que fija fecha y hora para audiencia única, que es la audiencia del artículo 392, que es la audiencia del proceso verbal sumario. Si el proceso es de menor y mayor cuantía, a partir de ese vencimiento, de ese traslado al ejecutante, se fijará fecha y hora para la audiencia inicial. Agotados los contenidos de la audiencia inicial, fijarán fecha y hora para la audiencia de instrucción y fallo y allí dictarán sentencia. Sin perjuicios, si el juez lo considera conveniente y por solicitud de parte o de oficio, tome la decisión de hacer una audiencia única en la cual le tocará incorporar todas las actuaciones del 372 y 373, es decir, todas las actuaciones de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y fallo. La sentencia, totalmente favorable al ejecutado, pues trae como consecuencia que se termine el proceso, levantarán y cancelarán las medidas cautelares decretadas y practicadas y condenarán en costas y perjuicios al ejecutante. Esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada, salvo que se haya declarado una excepción de mérito de carácter temporal que no impida, repito, volver a iniciar otro proceso cuando desaparezca o deje de existir la razón o el motivo por el cual se dio su reconocimiento en este proceso. Si se propuso excepción de mérito de beneficio de inventario, pues la sentencia limitará la responsabilidad del ejecutado hasta por el monto o cuánto en la suma de dinero equivalente al valor de los bienes que le fueron adjudicados en el proceso de sucesión. Si no prospera ninguna excepción o llegara a prosperar alguna parcialmente, la sentencia ordenará
seguir adelante con la ejecución. De tal manera que hasta este instante, hasta este momento, podemos decir nosotros que ese es el trámite de esta tercera situación o hipótesis, que es oposición del ejecutado, que habrá que unirla con la situación hipótesis número 2, toda vez que esa también ordena a través de un auto interlocutorio seguir adelante con la ejecución. Claro, tanto ese auto como la sentencia condenará en costas al que pierda el proceso, en este caso pues al ejecutado, porque si la sentencia es en ese sentido, pues ordenarán seguir adelante con la ejecución en la forma como corresponda y ordenada en el mandamiento de pago. A partir de allí viene entonces, valga la redundancia, la ejecución de la sentencia del proceso ejecutivo. Y cuando hablamos de la ejecución es el cumplimiento de la sentencia. Claro está que para poder adelantar con las siguientes etapas del proceso ejecutivo, en su parte de ejecución como tal, de satisfacción, pues tiene que cumplirse una serie de requisitos o presupuestos. Las 2 etapas o casi 3 etapas que se tienen que surtir a renglón seguido, que se pueden hacer paralelamente por trámites distintos porque son autónomos e independientes, depende de que se encuentre en firme, esté totalmente ejecutoriada, o bien el auto que ordena seguir adelante con la ejecución o que ordena el remate, el avalúo, la liquidación del crédito, condena en costas y su liquidación, o la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución o ordena el remate, el avalúo, la liquidación o presentación del crédito, liquidación del crédito y condena en costas y ordena su liquidación. Entonces, a partir de ese momento, en firme esas 2 providencias, aun cuando vale la pena advertirlo desde ya, en el caso de la hipótesis número 2, como es silencio del ejecutado, ese auto no es susceptible de ningún recurso. En cambio, la sentencia judicial que ordena seguir adelante con la ejecución, si estamos hablando de un proceso de menor o mayor cuantía, pues sí es susceptible del recurso de apelación, de tal manera que para poder avanzar a la siguiente etapa tiene que encontrarse en firme esa decisión judicial. Pues bien, preparémonos. Decía que se pueden adelantar varios trámites al tiempo. El avalúo de bienes se puede paralelamente y por su propio cauce presentar la liquidación del crédito, y también paralelamente se puede estar surtiendo la liquidación de las costas en el proceso. Hoy voy a desarrollar únicamente el trámite previsto para el avalúo de bienes. Voy a ir y he querido desarrollar esto como por etapas, porque este proceso ejecutivo tiene mucha información y normalmente el posgrado lo dicto en 2 horas, el proceso todo lo dicto en 2 horas. Aquí lo he querido hacer pausado y lento. Entonces no voy a desarrollar sino exclusivamente hasta, en este momento, hasta el avalúo, y continuaremos la semana entrante. Bien. Para el avalúo vamos a observar, digámosle, el siguiente esquema. El siguiente esquema sería requisitos o presupuesto, legitimación, oportunidad, trámite, aprobación y reglas dependiendo de la naturaleza de los bienes objeto del avalúo. Entonces, requisitos o presupuesto. Para que se pueda evaluar bienes, por lógica y sentido común, no quiero preguntar porque tengo otra dinámica hoy, habrá que existir embargo y secuestro de bienes, porque si no hay embargo y secuestro de bienes, ¿qué van a evaluar? Nada. Entonces, pues habrá necesariamente que haber embargo y secuestro de bienes para poder evaluarlos.
Si no hay embargo y secuestro, pues no puede haber ningún avalúo. Entonces, debe haber embargo y secuestro de bienes. Y dos, debe estar en firme, ejecutoriada, la providencia, o mejor, el auto interlocutorio que ordena seguir adelante con la ejecución, o debe estar ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución. Y entonces, estando cumplidos esos dos requisitos, a partir de allí, sí tenemos que mirar quién es el que está legitimado para presentar el avalúo de los bienes. Pues el avalúo de los bienes lo podrá presentar o bien el ejecutante, o bien el ejecutado, o el acreedor que embargó remanentes en ese proceso ejecutivo. Están legitimados esos tres sujetos para presentar el avalúo de los bienes embargados y secuestrados. La oportunidad procesal, 20 días a partir de la ejecutoria, o bien del auto que ordena seguir adelante con la ejecución, o de la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución. Ahora bien, si no había embargo de bienes ni secuestro de bienes, pues esos términos, y ya se dictó la sentencia o el auto, pues esos términos empezarán a contarse pues a partir de que queden perfeccionados y consumados el embargo y el secuestro. Porque, como lo advertí hace unos momentos, pues para evaluar bienes se necesita que hayan, o que estos estén embargados y secuestrados. 20 días para que se presenten los avalúos. Los avalúos tendrán que ser presentados a través de un dictamen pericial que tiene que ser contratados directamente por los que están legitimados para hacerlo. Una persona jurídica, una persona natural especializada en el tema. Dictamen pericial sobre el avalúo de los bienes. Sin embargo, o mejor, voy a dejarlo aparte. Pueden contratar o una persona jurídica o una persona natural para que presenten el dictamen pericial. ¿Cuál es el trámite? Dentro de los 20 días es posible que haya varios avalúos. ¿Qué tal que el ejecutante presente un avalúo, el ejecutado presente otro avalúo y el acreedor de remanentes presente otro avalúo? Estamos en presencia de tres avalúos. O que solamente uno de cualquiera de esos tres sujetos presente el avalúo de los bienes. De esos avalúos se le correrá traslado a todas las partes por el término de 10 días para que presenten las observaciones a que haya lugar. Reprochen esos avalúos, objeten esos avalúos o pidan aclaración de pronto de esos avalúos. Pero esos 10 días también se pueden aprovechar por parte de alguno de quienes estaban legitimados para presentar el avalúo, pero no lo hicieron. Y entonces esos 10 días se aprovechan no solamente para reprochar los avalúos de los cuales les están corriendo traslado, sino para presentar su propio avalúo. De todas maneras, los avalúos que se presenten en ese término de los 10 días, habrá que darle traslado a las otras partes porque habrá que respetar el equilibrio y la igualdad de las partes en el proceso. Y surtido ese traslado a los 3 días, el juez, a través de un acto interlocutorio, toma una decisión en relación de cuáles son o cuál es el valor del bien o los bienes, es decir, cuál es el avalúo de los bienes. Entonces, ese trámite se resumiría de la siguiente manera: 20 días para que presenten los avalúos, 10 días de traslado a las otras partes, a todos, para que hagan sus manifestaciones o observaciones del caso. Quien no haya presentado el avalúo entre los 20 días podrá hacerlo en esos 10 días, pero de todas maneras, si alguno hace uso de ese derecho en esos 10 días, habrá que darle traslado a las demás partes de ese dictamen pericial para que lo conozcan y también puedan ejercer el derecho de presentar observaciones sobre el particular. Y vencidos esos 3 días, ya el juez toma una decisión, auto interlocutorio, con el cual aprueba el valor de los bienes de tal manera, tal cuanto, dependiendo, claro, y con fundamento en qué, pues en los dictámenes periciales. Y en firme ese auto queda aprobado el avalúo. Existen unas reglas dependiendo de la naturaleza de los bienes para ser objeto de valoración, de avalúo. Y entonces,
Como todas y todos sabemos, hay bienes muebles y bienes inmuebles. Para los bienes inmuebles hay una regla que hay que observar, y es que el avalúo de los bienes inmuebles es el avalúo catastral más un 50%, salvo que quien aporte ese avalúo en esos términos considere que no es el mecanismo idóneo para establecer el valor real de ese bien inmueble. Sencillamente, aportando ese avalúo catastral, aportará o acompañará también un dictamen pericial obtenido a través de una persona jurídica o una persona natural especializada en el tema. Repito, siempre y cuando quien considere que ese no es la forma o el parámetro para establecer el valor real de un bien inmueble, presentará su propio dictamen pericial. Si estamos hablando de bienes muebles, el legislador de esos bienes muebles señaló o dispuso una regla específica para los vehículos automotores y dispuso que el avalúo de los vehículos automotores será el valor fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento. Ese será el avalúo de los bienes muebles vehículo automotor. Salvo que quien aporte ese avalúo considere que no es el método idóneo para establecer el valor de ese vehículo, en cuyo evento podrá apelar aportando un dictamen pericial obtenido bajo las reglas generales o sencillamente aportando una página informal de una revista o una publicación especializada donde aparezcan allí los valores de los vehículos. Y en relación con los demás bienes muebles, con los demás, necesariamente hay que aportar un dictamen pericial emitido por una persona natural o una persona jurídica especializada en el tema. Si pasados esos 20 días ninguno presenta los avalúos de los bienes, el juez lo ordenará de manera oficiosa, nombrará un perito para que avalúe los bienes, salvo las reglas ya establecidas por el legislador para los bienes inmuebles y para los vehículos, pero en relación con los demás bienes muebles sí tiene que presentarse un dictamen pericial. Si ese dictamen pericial es el resultado de haberlo ordenado el juez porque ninguno de las partes presentó el avalúo, ese avalúo no es objeto de ningún reproche, objeto de reproche de ninguna naturaleza. Diría, y en eso sí tienes razón el legislador. Sería el colmo que las partes no presentan el dictamen pericial, le toca al juez hacerlo y que ahora sí que lo hace el juez a través del dictamen pericial, se pongan a hacerle reparos al dictamen pericial. Ya no tienen esa oportunidad, porque tuvieron la oportunidad para hacerlos ellos de manera por su propia iniciativa. Bien. Existe otra regla a tener en cuenta allí, en la manera como se van a avalar los bienes, en el sentido es que el legislador ha previsto que el ejecutante podrá prescindir del avalúo de bienes y prescindir del remate para que finalmente con el producto de los bienes embargados y secuestrados y el administrador de esos bienes haya consignado oportunamente esos valores en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes del juzgado, se pague el valor del crédito de esos dineros recaudados con la administración de los bienes embargados y secuestrados. Pero la norma ya especificó sobre la administración de cuáles bienes, sobre los siguientes: bienes inmuebles. Y entonces los bienes inmuebles pueden someterse a renta, y entonces las rentas producen unos dineros, se van depositando y seguramente con los depósitos, seguramente lo que se recaude será suficiente para pagar el crédito y las costas. O cuando haya sido también objeto de embargo, semovientes, bienes que se encuentran en bodegas o en depósitos, o sea, mercancías. Cuando lo que ha sido objeto de embargo y secuestro sean cosechas pendientes o futuras. Cuando lo que fue objeto de embargo y secuestro fueron almacenes, establecimientos de comercio, empresas industriales, comerciales, mineras o de otra naturaleza. De tal manera que si esos
bienes fueron objeto de embargo y secuestro, esos que acabo de mencionar, artículo 595, Código General del Proceso, numerales 7, 8 y 9, Código General del Proceso. Entonces, con el producto de la administración y el secuestre, una vez consigne esos productos en la cuenta de depósitos judiciales, se podrá pagar el crédito con los resultados de esa administración, razón por la cual la ley le permite y autoriza al ejecutante que prescinda del avalúo y prescinda del remate de bienes. Existe otra regla, y es que cuando hay bienes muebles que son de naturaleza semejante, pues sencillamente pues hay que valorar esos bienes por grupos. Piensen ustedes, 100 sillas que todas son iguales, ¿qué tal hacer un avalúo, un dictamen pericial por una silla, por cada silla, si todas son iguales, son semejantes? No, las suman, las agrupan todas y dicen, ese grupo de 100 sillas valen tanto, para facilitar finalmente la subasta pública. Pero también, y por último, se ha previsto una regla muy importante, y es que cualquiera de las partes podrá, si es objeto de embargo y secuestro un bien inmueble, podrá solicitar que se autorice la división de ese bien por lotes para obtener mayores ventajas en la licitación, siempre y cuando, como lo veíamos en el proceso divisorio, proceda la división material y la división jurídica, para lo cual quien haga la solicitud tendrá que aportar un dictamen pericial de que la división material y la división jurídica es posible sin que se afecte el valor del bien, y de una vez, si hace la división en lotes, tendrá que presentar el avalúo de cada lote que surja de la división de ese bien inmueble. Entonces, por favor, tener en cuenta en el tema del avalúo de bienes, ¿qué requisitos deben de cumplirse como presupuesto para entrar a la etapa del avalúo de bienes? ¿Quiénes están legitimados para presentar avalúo de bienes? ¿Cuál es la oportunidad procesal que se tiene para tales efectos? ¿Cuál es el trámite que se tiene que surtir finalmente para la aprobación de ese avalúo? Y tener en cuenta las reglas que se han previsto por parte del legislador dependiendo de la naturaleza de los bienes que son objeto de embargo y secuestro. La regla cuando se trate de bienes inmuebles, cuál es el parámetro para establecer su avalúo. Cuando se trate de vehículos, cuál es el parámetro para establecer el avalúo de sus vehículos. Para los demás bienes, indiscutiblemente se requiere un dictamen pericial. ¿Qué debe entenderse o en qué momentos y por qué razones se puede prescindir del avalúo y prescindir del remate? Cuando el ejecutante cree que es suficiente con los productos obtenidos de la administración para pagar el crédito de las costas, y cuando esos bienes objeto de embargo sean inmuebles, semovientes, bienes depositados en bodegas, cosechas pendientes o futuras, almacenes, establecimientos de comercio, empresas industriales, comerciales, mineras y de otra naturaleza. Las reglas para evaluar bienes muebles de naturaleza semejante, y también esa regla que hay que tener presente cuando se pide la división material de un bien por lotes con el fin de obtener mejores beneficios o mejores ventajas en la subasta pública. Bien. Antes de dar el uso de la palabra, por favor, vamos a que me ayuden y procedan con la lectura de los siguientes